satisfechos por lo que me cuentan y están seguros de que no va a haber repetición electoral, pero la repetición electoral a quien le perjudicaría claramente sería Esquerra. Esquerra sería, porque desde luego ni a Puigdemont ni a Sánchez le iría mal la repetición electoral. Eso sería malo sobre todo para Esquerra. Pues dejadme que escuche a Zapatero. Tú aludías antes cuando intentó presionar efectivamente con Montilla. Él cree que Junts no va a traicionar a Sánchez en Madrid. Mi intuición es que Junts, a la hora de negociar y pactar la investidura y todo un programa de acción que incluía la amnistía y otras cuestiones, trascendía un poco a las elecciones de Cataluña. Al menos eso es lo que está en los documentos que se firmaron, no parece, digamos, el gobierno de Cataluña, y por tanto hay que mantener la actitud de seguir avanzando en esa dirección. Pilar. A ver, en esto tiene razón Zapatero. No hubo ningún mensaje en campaña por parte de Junts y por parte de Esquerra tampoco que vinculara las elecciones en Cataluña a la gobernabilidad y a los pactos en Madrid. Por tanto, a ver, siempre hay una tensión y siempre va relacionado, pero las negociaciones del futuro gobierno no van a pasar ni por los plazos de la amnistía ni por los futuros presupuestos. Son dos carpetas distintas, aunque tensionadas y relacionadas entre sí. Lo que vimos ayer, tanto en Esquerra como Junts, fue la respuesta en caliente, una respuesta responsable de asumir los resultados por parte de Aragonés y dar ese paso al lado, y una respuesta en caliente de Junts que a mí me da la sensación de que solo pasa por no cumplir con la promesa. Y ese es el tema. Por no cumplir con la promesa de si yo... La condición que había puesto Puigdemont es la siguiente: no me hagan ustedes un Colboni. Si me dan las cifras del bloque independentista, y lo dijo tal cual, si me dan las cifras, no se unen ustedes para desbancarme de la presidencia de la Generalitat. Pero las cifras no le dan. Saquemos el pactómetro que saquemos, no le dan las cifras. Lo máximo sumando con todos son 61 escaños. Por tanto, y por parte de Esquerra tampoco, que vinculara las elecciones en Cataluña a la gobernabilidad y a los pactos en Madrid. Por tanto, a ver, siempre hay una tensión y siempre va relacionado, pero las negociaciones del futuro gobierno no van a pasar ni por los plazos de la amnistía ni por los futuros presupuestos. Son dos carpetas distintas, aunque tensionadas y relacionadas entre sí. Lo que vimos ayer, tanto en Esquerra como Junts, fue la respuesta en caliente, una respuesta responsable de asumir los resultados por parte de Aragonés y dar ese paso al lado, y una respuesta en caliente de Junts que a mí me da la sensación de que solo pasa por no cumplir con la promesa. Y ese es el tema. Por no cumplir con la promesa de si yo... La condición que había puesto Puigdemont es la siguiente: no me hagan ustedes un Colboni. Si me dan las cifras del bloque independentista, y lo dijo tal cual, si me dan las cifras, no se unen ustedes para desbancarme de la presidencia de la Generalitat. Pero las cifras no le dan. Saquemos el pactómetro que saquemos, no le dan las cifras. Lo máximo sumando con todos son 61 escaños. Por tanto... Pero es que además, claro, lo fía todo a una abstención del Partido Socialista en segunda vuelta, que a mí me parece delirante. Esperar que Illa renuncie a ser presidente y acabe facilitándole la investidura. No es el más votado, no es el que más escaños tiene, y la condición no era esa. Por tanto es, hombre, no salir de esa primera línea, pero yo creo que quedan muchas semanas para ver cómo se recoloca Junts. No daría por garantizado que la postura de ayer de Puigdemont, que parece que tampoco va a hacer muchas más declaraciones esta semana, sea la que veamos de aquí a después de las europeas. Es verdad que también el PSC descarta ese gobierno socioconvergente, pero los pactos yo no los daría por descartados. ¿Coincidís en que Puigdemont se está agarrando, digamos, a esa segunda plaza precisamente para no hacer cumplir su promesa de que dejará la política activa y que se irá a su casa, eso sí, con un sueldo vitalicio? Y yo creo porque vi una ventana de una posible repetición electoral, que aunque él dice que eso no es lo que él busca, pero tiene pinta de que sí, que es lo que busca. Y luego es verdad, él quiere hacer, digamos, un Pedro Sánchez, además lo explicita, ¿no? En el sentido de que aunque Pedro Sánchez quedó segundo, pues el gobierna ahora. Entonces la diferencia que tiene él, la ventaja que tiene es que él puede hacer presión a Sánchez, porque de sus votos depende que pueda seguir en Moncloa. Y él, si os acordáis, hay un comentario ahora que vuelve a tener interés, que me confirmó además Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, me dijo, no, a mí en un pasillo en Bruselas me dijo Puigdemont, oye, si Sánchez no me cumple, que sepas que yo estoy dispuesto a votar una moción de censura con Feijóo. Eso dijo hace unos meses, que aquello pasó
un poco de puntillas, ¿no? Inadvertido, pero eso me lo dijo a mi Weber, que se lo había dicho. Pues vamos con la primera baja, con Aragonés, porque ayer no salimos para mucha fiesta ahí en Esquerra y bueno, pues Aragonés asume en primera persona el descalabro electoral de su partido. Aplausos muy tímidos, fíjense, por parte de Junqueras. Es llamativo además que toda la cúpula de Esquerra no estuviese acompañando en el estrado a Aragonés, le dejaron solo, lo miraban desde el balcón y bueno, pues lo que dejó caer Aragonés es que Esquerra ahora mismo no tiene ninguna intención de apoyar a Illa. He comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña. No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Esquerra Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha situado la ciudadanía. Aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partido dels Socialistes gobierne Cataluña. Claro, lo que le dice Núria Parlon es que para estar en la oposición Esquerra antes tiene que facilitarle el gobierno a ella, porque si no, no pueden estar en ninguna oposición. El caso es que aquí llega la hemeroteca para sacar los colores Aragonés, porque antes de las elecciones aseguraba Carlos Alsina que él se quedaría siempre trabajando por Cataluña. Yo voy a continuar al servicio de Cataluña y al servicio del proyecto político que defiendo en cualquier circunstancia. Yo me presento a estas elecciones para ganar y para continuar siendo presidente de Cataluña y no contemplo cualquier otra opción. Y yo siempre voy a continuar trabajando para mi proyecto político porque creo que es el mejor para Cataluña. Yo no voy a abandonar responsabilidades. Bueno, dices que la escenografía estaba muy pensada, sí, Susana. Eso se ve desde lejos. Él solo se va y se lleva la derrota y se lleva el mal resultado y ahí la cúpula de su partido, en caso de que haya una repetición electoral, no les pone la cara de perdedores. Vamos, está más que buscado. Dicho eso, hombre, yo quiero ahí lanzar también un guiño de cariño a Aragonés. Él no se esperaba ser tercera fuerza. Es que ni si se quedara en el Parlamento alguien que ha sido el presidente no va a ser el líder de la oposición. Es la tercera fuerza. A mí me parece loable que lo deje, y también entiendo que como no es comparable, no es comparable con el otro personaje, es decir, no es comparable con Puigdemont. Puigdemont, ¿qué está haciendo? Trampa al solitario. Quiere una repetición. Es tremenda, ¿no? Que es como Esquerra en ese sentido se ha comportado como un partido sólido y hasta ahora no ha aflorado la gran rivalidad y la gran oposición que existía entre Junqueras y Aragonés. Y yo creo que aquí hay una variable que debemos introducir en el debate, porque es que quedándose ahora Junqueras al frente de Esquerra, Junqueras está inhabilitado para comparecer y para concurrir ante una posible investidura. Pero no en octubre. Bueno, pero durante... No gusta la cosa. Ayer pero creía que sí que le iba a dar tiempo con la ley de amnistía. Yo creo que en octubre le da tiempo. Pero mi opinión es que en octubre le da tiempo. Está justa la cosa, ¿eh? Yo creo que va a estar muy justo. Creo que en octubre le puede dar tiempo. Sí. Yo creo que esto va a ser un condicionante muy claro de lo que va a pasar en los próximos Ahora meses. me quedo con los datos que das, 52.000 votantes de 52 han ido a Illa y 87.000 a Puigdemont. Estos son los hiperventilados, es decir, son los indepes, digamos, muy indepes, que están molestos con la gobernabilidad que está ofreciendo Esquerra. Y las dos almas de las que hablábamos antes, que se están debatiendo entre la posibilidad de dejar a Illa de presidente o ya una repetición electoral. Es que efectivamente esa tensión de Esquerra Republicana, que lo comentábamos antes de las elecciones, no está resuelta porque salga Aragonés del gobierno. Quienes, la base de sus votantes, que quieren un gobierno tripartito y quienes quieren seguir en un programa más independentista, la tensión sigue estando ahí. Yo coincido en que Aragonés ha hecho muy bien en asumir esa responsabilidad, porque son 20 escaños, porque viene de un ciclo de perder en las autonómicas de mayo, de perder en las generales y de llegar a los 20 escaños. Pero coincido en que se lleva la responsabilidad de una reflexión muy profunda que tiene que hacer Esquerra en todos los sentidos y que la aparta ahora del núcleo duro de la cúpula que se quede al mando. El enfrentamiento con Junts, recordar que Junts salió del gobierno en clave electoral y Aragonés adelantó elecciones para pillar a trasmano a Junts y a Puigdemont también en clave electoral. En esa lucha se han ido, en esa lucha cainita,
ha salido perdiendo Aragonés, pero el liderazgo tampoco estuvo nunca consolidado del todo, vamos a reconocerlo. El liderazgo de Aragonés, que ha hecho una gestión muy responsable, pero que ha tenido esa tensión también interna. Y la pacata, gestión no le ha lucido ayer lo comentaba Toni Bolaño, que efectivamente no le ha lucido la gestión porque ha hecho casi nada. O sea, no podía aprobar presupuestos. Un gobierno la sequía ha sido un escándalo. Que ha sido muy complejo. Ha sido muy errática. Yo creo que ha penalizado también. Empezó diciendo que se traía barcos de Sagunto, luego cambió, apostó por las desaladoras. Es decir, no ha sido una buena gestión. La educación ha bajado muchísimo según los informes. Hacer frente. Y ahora echamos la vista atrás y vemos el resultado en el País Vasco, donde el PSE se ha mantenido dentro del gobierno y se ha mantenido un gobierno que también es bueno que se haya mantenido. La alternativa, evidentemente, era la que muchos no deseábamos. En Cataluña se frena el independentismo y gana las elecciones el Partido Socialista de Cataluña. Y si el resultado de las elecciones europeas no es el que el Partido Popular pensaba hace meses, sino que el PSOE, a raíz del resultado de Euskadi y de Cataluña, coge fuelle, a partir de ese momento, pues a lo mejor a Puigdemont se le pone la cosa cuesta arriba, ¿no? Y el gobierno puede tomar decisiones, incluso, quién sabe, un adelanto electoral. Cuenta Mitja Vila que habría empate ahora mismo de cara a las europeas entre Partido Popular y Partido Socialista. Me llama la atención porque... Digo que por lo menos la previsión no es la de enero. Que iba a arrasar, ya no estamos como en enero. El PP y la cosa estaría más ajustada ahora mismo, Pilar. Y porque si coges el histórico de las elecciones europeas, de todas las elecciones europeas, el Partido Socialista ha ganado creo que en 2 ocasiones. Incluso, quién sabe, un adelanto electoral. Cuenta Mitja Vila que habría empate ahora mismo de cara a las europeas entre Partido Popular y Partido Socialista. Me llama la atención porque... Digo que por lo menos la previsión no es la de enero. Que iba a arrasar, ya no estamos como en enero. El PP y la cosa estaría más ajustada ahora mismo, Pilar. Y porque si coges el histórico de las elecciones europeas, de todas las elecciones europeas, el Partido Socialista ha ganado creo que en 2 ocasiones. Con 2 ocasiones. La última, una con Zapatero y la primera con Sánchez, de 2018. Lo normal es que gane el Partido Popular, pero es verdad que este ciclo electoral, al final el PSOE, que tuvo ese patacazo en Galicia, donde el BNG se comió parte de su cuota electoral, sí que se ha consolidado mucho en las últimas 2 elecciones. Nadie vio que el Partido Socialista subiera 2 escaños en Euskadi y nadie vio ni siquiera este resultado de 42 escaños, casi ni el CIS le dio tan buen resultado ahí ya. Luego hablaremos del CIS. Voy a quitarlo para que el argumento no se me caiga, porque no vaya amigo. Pero es verdad que el PSOE ha recuperado fuerza y mientras el PP está celebrando ser la 4ª fuerza, porque es la celebración de ser el 4º en el País Vasco y en Cataluña, el Partido Socialista ha recuperado musculatura electoral en las 2 plazas, en la suya principal, que además avala la estrategia de fondo de Sánchez de cara a las europeas, con lo cual sí que vamos a ver un duelo brutal PP-PSOE en las próximas 4 semanas, pero que el PSOE ha cogido aliento, eso es así. ¿Ves, Carlos y Cruz, convocando a Sánchez elecciones generales después de la investidura de ella? No, es que yo sigo insistiendo en lo que he dicho antes. De la Cámara, porque sabemos que sea quien sea, no va a haber leyes de desconexión, desafío al Estado, porque no hay mayoría ahora mismo en el Parlamento catalán. Es una gran noticia política e incluso económica, porque si os acordáis, lo del 17 nos ha penalizado en la prima de riesgo, en fin, para la deuda pública española, porque había un riesgo de secesión que ahora mismo pues se difumina, ese riesgo de secesión de una comunidad tan importante. O sea que, efectivamente, enorme, gran noticia. Y sobre todo ha penalizado a Cataluña con la salida de 5.000 empresas y la bajada de la inversión extranjera. Exacto. Totalmente. Hoy en el mundo. Por eso se juega tanto Cataluña de poder volver a ser un motor como el que era de la economía española con estas elecciones. Pero sobre tu pregunta anterior de un adelanto electoral, yo creo que no es nada descartable un adelanto electoral, porque los escenarios son malos para Sánchez en el sentido de que, o sea, viendo la actitud de Puigdemont, va a sacar presupuestos. O sea, imagínate que consigues tirar la legislatura. No se ve, desde luego, si hay repetición electoral en Cataluña, olvídate ya de los presupuestos para 2025. Y en cambio, si, como dice Pilar, hay una perspectiva de empate en las elecciones europeas, le puede animar a Sánchez a decir, oye, pues voy a intentar adelantar un adelantamiento electoral porque esta legislatura va a ser un infierno. O sea que no es un escenario que yo descartaría. Así, Carlos, yo sí tengo que apostar por cómo se mueve el gobierno. La hoja de ruta del gobierno son unos presupuestos generales. O sea, toda la energía política va a estar puesta en intentar... Pero para el 25. Para el 25.
25, porque los del 24 están vendidos. Susana, lo dijo Montero, revisa, y la Junts diciendo que no te los va a aprobar. Claro. Complicado, Yo creo que puede haber una radicalización de Si no salen, yo creo que ya podríamos hablar de posible repetición. Pues o no, ese pero ahora escenario son cada vez más presupuestos. cercano. Mira, Yo Susana, veo ayer me complicado decía alguien muy cercano al presidente, muy cercano, que si Puigdemont fuerza las elecciones, lo que está claro es que en Cataluña prefieren como presidente del gobierno a Sánchez antes que a Feijóo. En otras comunidades no, pero en Cataluña yo creo que hay consenso que los catalanes lo prefieren. Y eso, son las generales. Y eso, si Puigdemont fuerza a que se convoquen elecciones, yo creo que los catalanes pueden castigar a Pero Puigdemont. Puigdemont le da igual 8,80, sí, mami, ahora están muertos sustos, está en su final. Está en hacer daño. Por eso yo... Pero mi aunque opinión, muera es mi matando, opinión, es aunque mi muera opinión. matando. Todo lo que no sea que él sea el presidente le da igual. Le da igual la estabilidad del gobierno de España, le da igual Cataluña, le da igual... Pero es que él Le da perdería, absolutamente igual. moriría todo. matando. Pero es que, ¿y eso nos extrañaría de un personaje como Puigdemont? A mí ya no me extraña nada, Susana. Bueno, quiero que escuchéis ahora a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque nos ilustra sobre cómo se vota bien o mal en función del resultado de las urnas. La ciudadanía catalana ayer votó bien, como lo hizo la ciudadanía española el pasado 23 de julio. Quiero decir que votó bien en el sentido de que lo que determinó ayer es que quiere la conformación de un gobierno de coalición progresista. ¿Qué os parece esta reflexión? A mí me indigna, pero te voy a explicar por qué, Susana. Porque los políticos, cuando decimos esas cosas, los que nos equivocamos somos nosotros. La gente no se equivoca. Te vota o no te vota. Y valora bien o mal lo que tú hayas hecho. Y si no te vota es que te has equivocado tú. Y todo el cientismo de un plumazo, ¿no? Oye, PP y Vox en Cataluña suman 26 escaños. Es que suman, por es la otra encima de lo que suma. consiguió Alicia Sánchez Camacho, que siempre decimos que es un resultado histórico de los 19 escaños. Esa es la lectura que a mí como socialista sí que no me gusta, ¿no? Que es evidente que ha habido un ascenso del espacio de la derecha propio de la derecha dentro de Cataluña. Y eso sí me imagino que será lo que les tiene la alegría en Génova, más que ese cuarta fuerza, porque tú no te puedes alegrar de ese cuarta fuerza en una de las comunidades autónomas más pobladas de España. Simplemente que ese resultado sí lo sitúa... Venías de la irrelevancia más absoluta. Sí, pero eres cuarta fuerza. Yo creo que la alegría es porque lo sitúa, evidentemente le da un margen de crecimiento de cara a unas elecciones generales en una comunidad donde salen muchos escaños para el Congreso de los Diputados. Y es un mejor resultado desde 2012. El resultado del PP no tenía un resultado así de... Sí, lo sitúa. Yo creo que lo piensan en la gobernabilidad de España. Desde que empieza el proceso, el Partido Popular desaparece de Cataluña. Claro, desaparece de Cataluña. O sea, la vuelta es ahora que 15 diputados parecen muchos porque venía de ser extraparlamentario prácticamente. Si tenía un 3,8% del voto, Feijóo lo ha dicho muchas veces. Yo no soy presidente por Cataluña. Que la traducción, eso es a lo que voy. La traducción es yo no seré tampoco presidente sin Cataluña. Si no tengo más de un 10%. Y todavía le queda un recorrido, O sea, es decir, tener el 10% de voto, pero no reconstruir tus relaciones con tu espacio convergente o no tener conversación con ningún partido del arco parlamentario catalán, porque no la tiene, porque solo la tiene consigo mismo el Partido Popular, le queda un recorrido desde un resultado que supone la vuelta del PP a la política catalana. En Galicia podría alcanzar los 26 escaños, por eso digo. Aquí no se lo ha comido. Pero ese 10% sí lo sitúa ya en la contienda de las generales. Por debajo del 10% lo tenía muy complicado, pero con un 10% sí lo sitúa en la contienda de las generales. Bueno, tengo un mensaje de Tezanos que dice que a ver si en esta ocasión los críticos con el CIS tienen una mínima dignidad y reconocen que nuevamente las estimaciones han sido las de CIS las más acertadas y especialmente habla él de la encuesta preelectoral. Bueno, Lorena, vamos a comprobarlo si es así. Bueno, acertó Tezanos. A ver, pleno al 15 tampoco ha sido, ¿eh? Vamos a ver los matices comparándolo porque además es muy fácil. ¿Qué es CIS versus resultado final? No sé, ¿qué opináis? Igual los resultados. No nos los quites, por favor. Que ha acertado un 25% de cuando hay horquilla. O sea, a mí me parece, la verdad, que estamos pagando muy caro todos los españoles que nos hagan unas encuestas que no aciertan. Porque las horquillas son muy grandes, ¿no? Como yo las horquillas son muy grandes, podía haber colado por lo menos otra más. Yo fui una de las más críticas y si viendo eso en mi tierra se vería igualito, igualito. Los 15 puntos con los 5 puntos. El descargo menos mal que ella nos dio una alegría, claro, porque tenía que ser... Que Junts fue subiendo a lo largo de la campaña y los últimos días los trackings, las encuestas internas de los partidos le daban subida, es decir, que él
cuando sacó el CIS no recogía toda esta subida final. Bueno, y que acertó con el PP. Hay que hacerle ahí casi un monumento. Lo hemos dicho muchas veces, que es ridículo en la sociedad que vivimos ya que no se puedan hacer tracking la última semana, cuando se ha comprobado que cada vez hay más indecisos en todas las citas, que hay un porcentaje altísimo de gente que decide su voto en las últimas 48 horas, ya no en la última semana, y andamos viendo las andorranas estas que hacemos tráfico ilegal de encuestas, con lo cual aquí es verdad que Tezanos no acertó, o sea, se queda lejos de Junts, pero es cierto que le pasó a Junts como al PSOE en las últimas generales, que no se vio el tracking y subió el 23 de julio, es donde dio el acelerón final. Y una paradoja, que los partidos tenemos acceso a esas encuestas y los ciudadanos no. Eso es ridículo. Además, eso de verdad. Bueno, en una promesa de regeneración, como dice Pedro Sánchez que hay que hacer, que hace todavía un militante socialista al frente del CIS, y viendo además que esto, que hay que comprender, estoy contigo Susana, que hay que comprender que no tiene por qué clavarlo el CIS porque evolucionan. Porque sobre todo las elecciones se están decidiendo en los últimos días. Pero un poquito, Carlos. Ser militante no te incapacita, Carlos. Es decir, hay militantes de todos los partidos que son magníficos profesionales. Pero no es una señal de regeneración colocar a alguien de la Ejecutiva Socialista al frente de algo de todos como es el CIS. Tu militancia no te invalida. Tiene que ser tu capacidad, tu... Eso, de acuerdo en eso, pero lo que quería terminar de decir es que comprendiendo que pueden surgir estas cosas, es que siempre coincide que es lo que nos ha enseñado ahí Lorena, que es que sobrevalora al Partido Socialista e infravalora a los rivales, que es que eso es constante en sus... Es que recordar que daba empate técnico de Ayuso con... Calendario de negociaciones en Cataluña, y hoy, Carina, el PP va a hacer valer su mayoría para vetarla en el Senado. Sí, ha estado usando esa mayoría absoluta para retrasar al máximo su tramitación. Ha conseguido demorarla 2 meses, pero ahora ya sí, esa ley vuelve al Congreso para su paso final, su aprobación definitiva a finales de mes. En estos 2 meses que la ley ha estado aquí en el Senado no ha estado exenta de polémica, porque hemos conocido varios informes contrarios a esa amnistía que hablan de inconstitucionalidad y vulneración de derechos. Y el caso Tsunami se ve hoy en la Audiencia Nacional, porque esta mañana declaran 2 de los 3 policías que resultaron heridos de gravedad en esos disturbios de Cataluña tras la sentencia del procés en octubre de 2019. Y los agentes se personaban como acusación particular en contra del criterio de la Fiscalía. Piden que se les reconozca como víctimas de terrorismo con la correspondiente indemnización. Y también en el caso Tsunami, el mismo juez, García Castellón, ha citado a declarar la semana que viene a la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y otros investigados. Una parte de ellos lo harán por videoconferencia porque continúan huidos. El juez quiere interrogarlos sobre sus actividades y saber además si la jornada de reflexión de las generales en 2019 se lanzaron proclamas políticas. ¿Qué va a pasar con Marta Rovira? ¿Crees, Cruz, que va a declarar por videoconferencia desde Suiza? Yo creo que sí. Yo imagino que sí, vamos, eso sí que es una apreciación personal, pero teniendo la opción yo creo que será lo más factible, ¿no? Yo creo que lo intentará, por lo menos. Bueno, pues veremos qué ocurre en esa comparecencia. Fíjate que García Castellón, que siempre le acusan de politizar, se ha esperado a que acaben las elecciones para citar. Es que lo contrario hubiese sido pues fíjate, absurdo, si lo hubiera hecho unos días antes. Sí, aunque hay tantas elecciones en España que hay que empezar a revisar esto, porque es que si no, la justicia, fíjate... Es una semana, semana. Y yo es que, pero luego vienen las europeas... Es una semana y además es que es comprensible que se entienda y se pueda criticar hasta las decisiones. Fíjate, García Castellón, las declaraciones por videoconferencia, bienvenidas en una causa que está abierta, pero está pidiendo diligencias en 2024 que son propias de 2019. Entre ellas, por ejemplo, quiere preguntar a Torra si tenía que haber evitado hace 5 años que hubiera habido unas movilizaciones. Perdone, esa pregunta la podía haber hecho en 2019. A mí se me escapa, por más que leo los autos. Pasa igual, los plazos de la justicia me parecen tan ridículos. Que 5 años después le pregunte algo que tenía a Torra para haberle llamado a declarar. Y a 10 minutos de que sean inhabilitados todos. Es decir, que en fin, que también es como un trámite que entiendo que hay que hacerlo, pero que es un poco absurdo. Reabrir y ese retraso, ¿no? Diligencias propias de... Y bueno, si no las había hecho, igual hay que preguntarle por qué no las hizo. Vamos con Armengol, porque la presidenta del Congreso ayer compareció para dar explicaciones en la Comisión de Investigación del caso Mascarillas. Negó haber negociado con Koldo, pero la oposición en este caso, parece esto un juicio, dice que miente. El Congreso y en el Senado, en la Comisión de las Mascarillas, era ella.
Y esta misma reflexión de Armengol la estábamos haciendo de ella, y que se había acordado, no se había acordado, que se había contratado, y hoy en cambio le estamos poniendo velas en toda España a bendito ella. Entonces yo creo que todo esto es un circo de doble pista, y que lo que se haya hecho mal y lo haya hecho, que lo determine la justicia. Bueno, pues vamos, si os parece. ¿Ibas a decir algo, Pilar? Perdona. No, que la declaración de ella fue muy parecida a la de Armengol. Al final son los números 2 y 3 de la línea de gestión quienes sí recibieron a Koldo. Fue durísimo escuchar, no deja de ser la presidenta del Congreso, escuchar a Elías Bendodo o a la oposición llamarla mentirosa en el Congreso, llamadme convencional, pero fue una comparecencia muy dura que no esclarece, porque efectivamente las comisiones, al final, quienes tienen la información son los números 2 o 3 de la gestión. Ni ella ni Armengol contactaron con Koldo. Y Armengol no está investigada en el caso de corrupción, igual que tampoco lo estaba Isabel Díaz Ayuso cuando investigaba la Fiscalía Europea el contrato de su hermano. Por tanto, al final se hace un totum revolutum con comparaciones muy duras, pero que no esclarecen al final cómo se gestionan los contratos, y una reclamación, que estoy de acuerdo, en que es la parte más polémica de esa gestión. Rápidamente. ¿Por qué soy prudente? Porque Bendodo está en la misma situación que Armengol. Está también investigado por un contrato, y yo no lo señalo porque, insisto, creo que hay que ser muy prudente con todo lo que pasó en la pandemia, porque no me hubiera gustado. Sí, claro, lógicamente los malos, los ladrones, son profesionales de su trabajo y saben cuándo es mejor para ellos robar. Se ha de legislar bien y se ha de interpretar bien el Código Penal, y cuando mi pregunta sería, de todos los detenidos de Mossos por robo de cobre, ¿cuántos han entrado en prisión? Esa es una buena pregunta. Pues, Albert, gracias, porque creo que ese es también el debate. Tengo apenas un minuto, enseguida voy con Carlos Alsina, pero Pilar, entre sabotaje, coincidiendo con las elecciones, para encabronar, digamos, a los indepes, que es un poco lo que se nos deja caer y se nos desliza por parte del Ministerio de Óscar Puente, y pues robo, Óscar vandalismo Puente, puro. Y lo que dijo Puigdemont, que había habido sabotaje, que había mucha gente que no había podido llegar a votar, o sea, un poco se pasan el balón. Coincido, es que al final no es culpa de Adif, puede ser que no sea culpa de Adif, ni del Ministerio, pero de alguien tiene que ser, alguien tiene que poder reforzarlo, y además, efectivamente, la parte de la pena también no tiene un una pase. pregunta muy oportuna, habría que ver cuántos de estos grupos han sido enviados a la cárcel. Ha planteado una robo cosa, de material normal, pero el Mosso tiene ha impacto planteado el que se sabotaje. considere delito grave, porque al final el delito de estrago es un delito grave, porque el bien jurídico protegido es la seguridad, ¿no?, de todos, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí ha puesto un camino a recorrer por la justicia. Pues totalmente, Susana, estoy de acuerdo contigo. A ver si el gobierno toma el hilo. Vamos a conectar con Carlos.